Bueno, hola chicos. Pues nada, hoy vamos a empezar ya la escultura barroca universal, ¿de acuerdo? Bueno, en la arquitectura barroca universal hemos dado para recopilar un poquito Bernini, Borromini en Italia y Versalles en Francia, ¿vale? En escultura en barroco universal, pues vamos a dar solamente una persona, un genio italiano, ya sabéis, Bernini, que es el gran genio del siglo XVII, que va a sentar unos precedentes, bueno, en arquitectura y en escultura que se van a copiar en toda Europa. Sobre su vida ya la comentamos, ¿no? Cuando dimos la arquitectura, cómo tiene una tradición familiar, artística, pero también un poquito cuál es su formación, cuál es su punto de partida, que por supuesto es la antigüedad clásica, como no podía ser menos, y el Renacimiento. De hecho, vaya a ver cómo en escultura esa tradición clásica y esa tradición en los grandes genios del Renacimiento se nota. Aunque es verdad que conforme va pasando el tiempo, pues le va poniendo su sello, su personalidad, ¿no? Deciros, también lo comentamos, cómo empieza en torno a un mecenas importante en Roma, que es el cardenal Escipión Borghés, que para decorar su villa le va a encargar una serie de obras escultóricas realmente que impactaron en la época y que siguen impactando. Y va a estar trabajando con él en grupos escultóricos para decorar esa villa del cardenal Escipión Borghés hasta 1624 o 1625, ¿vale? A partir de esa fecha, pues empieza a trabajar para los distintos papas, ¿no? Lo estuvimos comentando y ya no va a parar hasta el final de su vida, ¿no? Un hombre con un prestigio impresionante. ¿Qué vamos a hacer para ahondar no en la vida que le hemos dado ya, sino un poquito en sus características escultóricas? Porque hoy lo que vamos a hacer es ahondar para que entendáis muy bien sus características escultóricas, porque, claro, estas características escultóricas que incide Bernini después va a tener una influencia brutal en toda Europa, ¿vale? En todos los escultores de la época. Y después vamos a ver un poquito las obras concretas. Las obras concretas que la hemos dividido en tres fases. La fase de juventud, lo que se llama alto barroco, que es una fase, digamos, intermedia, para llegar al periodo medio, que es el periodo más próspero artísticamente para Bernini, y después ya el periodo final, ¿de acuerdo? El periodo tardío. Entonces tenemos periodo de juventud, alto barroco, periodo medio y periodo tardío. Así vienen los apuntes, ¿de acuerdo? Y dentro de cada periodo pues tiene una serie de obras. Hoy nos va a dar tiempo a dar solo dos periodos, el periodo de juventud y el alto barroco solamente, pero vamos a incidir en ver muy bien sus características, a ver si lo entendéis, ¿de acuerdo? Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar una obra que hemos dado del Renacimiento, el David de Donatello, que es un típico ejemplo del Renacimiento, y os lo voy a comparar con una obra de Bernini, con dos obras de Bernini, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos allá, a ver si y voy indicando características generales de Bernini. Un momento. Nos vamos a centrar en una serie de elementos. Un momento. A ver si conseguimos... A ver si conseguimos verlo bien, la imagen. Yo ya sé que lo conocéis, la imagen, más que de sobra, ¿verdad? Pero en arte ya sabéis que si no vemos bien la imagen no podemos comentar nada. Bueno, esta es la obra de Donatello, ¿vale? Artista florentino del siglo XV, del Renacimiento italiano. El David de Donatello. Y ahora yo lo voy a comparar con el David de Bernini, ¿de acuerdo? Y otras obras de Bernini. Voy a buscar el David de Bernini. Esto es el PowerPoint que hay en vuestro blog, ¿verdad? Que no estoy inventando nada. Me voy a centrar en el David de Bernini, que lo estáis viendo aquí. Voy a comparar uno y otro, ¿no? Bueno, el material preferido de Bernini, por supuesto, igual que el de Miguel Ángel en el 16, es el mármol. De hecho,
el tratamiento que le da el mármol, como gran genio que es de una perfección técnica impresionante. Tal como os lo puedo mostrar en el rostro, para que veáis cómo trata el mármol. Un momentito, vaya por Dios, vamos a quitarle el volumen a esto para que no nos moleste. Vale, pues para que veáis un poquito cómo él trata el mármol, que es impresionante. Aún así, deciros que no es el único material que trata, porque también trata con una gran perfección lo que son los bronces. Incluso, y aquí os pongo otra obra de él, un momento, incluso no le importa combinar, en muchas ocasiones ya os he dicho, y eso es muy barroco, diferentes materiales. Por ejemplo, aquí tenéis mármoles de diferentes tonos, utilización también con el bronce. Incluso le gusta dar a esas diferentes policromía de los materiales utilizarlo para diferenciar significados o concierto y simbolismo, que ya veremos, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar, como he dicho, en el David. Si tú te fijas, el David de Donatello, nos vamos a fijar en la expresión, en el movimiento, ¿de acuerdo? Es un movimiento que es espontáneo, pero es un movimiento calmado y sereno, igual que su rostro. Si vosotros veis el rostro, vamos a ver por aquí, ¿veis? Es un rostro muy clásico, muy ideal, muy sereno. Eso es muy del Renacimiento. Y por supuesto, con un punto de vista dominante, ¿no? Un punto de vista frontal. A partir de ese punto de vista frontal, observas toda la escultura completa. Ahora nos vamos a ir al David de Bernini para que veáis la diferencia. Vamos a ver, me voy al David de Bernini. Aquí. Si os fijáis, el David de Bernini, vale. Si os fijáis, el David de Bernini también tiene un movimiento muy real, pero no es un movimiento sereno, ni mucho menos. Es un movimiento brusco, un movimiento dramático, como le gustaba a Bernini, ¿no? Un movimiento muy barroco. Incluso es un movimiento que crea profundidad y que se adentra decididamente en el espacio del espectador. Incluso en muchas ocasiones lo del movimiento, os voy a poner otro ejemplo que a lo mejor lo veis más claro, ahí. Abre las extremidades de sus figuras, los brazos en gestos expresivos. Eso se dice que está abriendo de alguna manera profundidad con esas extremidades. Deciros, por supuesto, o que abre con esas extremidades diagonales, que también se dice, ¿no? Y claro, al abrir la escultura con esos gestos, esas diagonales, de alguna manera se está adentrando en el espacio del espectador. Si os fijáis en el David, con ese movimiento dramático, exaltado, brusco, se está adentrando en el espacio del espectador. Ni os digo lo que es la expresión facial. Y creo que sobra esta expresión radical, ¿no? Muy, muy expresiva, muy dramática, que no tiene nada que ver con la expresión calmada que veis aquí del Renacimiento, absolutamente nada que ver. Después habéis visto que aquí dominaba un punto de vista frontal. Si tú ves la escultura de Bernini, vamos a observarla, pues con esa torsión, con ese movimiento, la escultura te está invitando a que tú la rodees directamente para, como espectador, ver todos los detalles. Ahora bien, si domina un punto de vista principal, es decir, si te pones en un lugar concreto, sí puedes observar mejor toda la escultura, pero ese punto de vista dominante no es frontal. En este caso, por ejemplo, hay un punto de vista dominante que observas mejor la escultura no frontal, sino en un lateral, ¿de acuerdo? Entonces, la escultura barroca y de Bernini tiene un punto de vista principal, desde el cual tú observas mejor
todo el grupo, toda la escultura, pero no es el frontal como en el Renacimiento. Más cosas interesantes. Por supuesto, otra característica muy típica que se ve en esta escultura es que Bernini le gusta captar el instante concreto, ese instante fugaz que segundos después puede cambiar. Es decir, en este caso, David Goliat ha captado el instante fugaz que va a tirar la onda para asaltar a Goliat. ¿De acuerdo? Algo también interesante, no quiero que se me vaya ninguna cosita. En muchas ocasiones, no en este caso, pero en otras esculturas, por ejemplo aquí, que ya iremos viendo, ¿no? Analizando cada escultura, fijaros los efectos de claroscuro que crea, ¿eh? La luz rebalando por esta superficie que contrasta con zonas oscuras, un claroscuro pues muy típico también del barroco, aunque ya sabemos que había genios que lo habían hecho antes. Otra característica interesante, pues por ejemplo, esa simbiosis de las artes que yo he hablado antes. Os voy a poner una obra. Bueno, tenemos muchas obras de él. Voy a poner esta obra. Una simbiosis de las artes donde él como genio pues va a combinar, le gusta combinar elementos arquitectónicos, escultóricos, incluso con ciertos matices pictóricos, porque si tú ves esta escultura de lejos te puede parecer una pintura. Le gusta combinar de tal manera que crea un escenario que impacte al espectador y que lo confunda. El espectador en realidad cuando ve esto le impacta, le aumenta su participación emocional, pero puede confundir la barrera perfectamente de estos elementos artísticos, ¿vale? Bueno, yo creo que he explicado las características principales y ahora voy a ir a las obras de su fase de juventud, es decir, de esa fase que estuvo trabajando con el cardenal Escipión Borghese hasta 1624-25 y que le encargó obras escultóricas maravillosas, que todas tienen características parecidas, para decorar su villa. De hecho, hoy día, si quieres ver estas esculturas, te vas a Villa Borghese, en Roma, y están in situ para donde se hicieron, ¿no? En estas esculturas que nos vamos a ver, bueno, el tratamiento del mármol es una perfección técnica absoluta, un virtuosismo técnico, sobre todo en cómo trata la piel, ¿no? Deciros que también presenta todas las características que hemos dicho, ¿no? Ese movimiento brusco, esa expresión dramática, de esas diagonales abiertas, y domina mucho la composición serpentinata, que creo que he hablado de ella, la composición serpentinata, que se utilizaba también mucho en el manierismo. Bueno, tenemos que ver que son sus primeras obras y que es normal que tenga cierta influencia manierista. Esa composición serpentinata, que es, pues a través de un eje central imaginario, los grupos escultóricos, las figuras giran alrededor de ese eje central imaginario. Obras de este periodo, el rapto de Proserpina, donde aquí aparece Plutón, el dios de los infiernos, que está intentando raptar a Proserpina. De hecho consiguió raptarla, ¿no? Y Proserpina está intentando huir. Evidentemente el conocimiento de la mitología de la antigüedad clásica es impresionante, y aquí pues se presenta todas las características que hemos estado indicando, ese movimiento brusco, ese punto de vista dominante, composición serpentinata, contraste de claroscuro. Fijaros el detalle, la calidad técnica, fijaros cómo capta, cómo Plutón, al agarrar a Proserpina, hunde sus dedos en el mármol como si fuera hablando. Es impresionante. Y pensar que es un Bernini joven, que todavía le quedaba por evolucionar. Después tenemos esta escultura, también que lo hace para Escipión Borghese, para esa villa, que es Apolo y Dafne, donde hasta el momento que Apolo persigue a Dafne. Dafne no quiere ser cogida por Apolo y pide a los dioses que le ayuden
y los dioses la convierten en laureles. Capta ese instante fugaz en que Dafne grita y se está convirtiendo en el laurel. Lo podemos ver en sus cabellos, cómo sus cabellos se están convirtiendo en hoja, cómo su piel se está convirtiendo en corteza. Aquí tenéis el cabello, ¿de acuerdo? Con todas las características, cómo se engendra esos diagonales, esa expresividad. Después el David, que hemos estado comentando, que es impresionante, ¿verdad? Casi podríamos comparar, sería interesante. Cuando lleguemos lo haremos. El David de Donatello, el David de Miguel Ángel, el David de Bernini, son diferentes todos. Cómo se está adentrando en el espacio del espectador, donde se supone que está el imaginario Goliat. Y después vamos al Alto Barroco, que es cuando ya en 1624, a partir de 1624, que deja de trabajar para Urbano VIII y empieza a trabajar, deja de trabajar para Escipión Borghese y empieza a trabajar para su amigo, el Papa Urbano VIII. Y Bernini pues ahonda más en su personalidad artística. Y es un periodo donde los ropajes, voy a poner una obra de ese periodo, aquí, donde los ropajes aparecen representados con el mismo dramatismo que los movimientos o los gestos. Fijaros los remolinos, las arrugas, los contrastes de claro-oscuro. Este es el San Longino del Vaticano. De esta fase del Alto Barroco vamos a dar nada más esta obra. Sabéis que para el Vaticano él hizo el baldaquino, que está colocado justamente en el crucero, arriba de la tumba de San Pedro, y en los 4 machones hace 4 esculturas. De esas 4 esculturas solamente vamos a dar una, el San Longino. Por si no lo sabéis, que sé que a veces esto tenéis dudas. El San Longino es el soldado romano que asestó al costado una herida a Jesús cuando estaba crucificado para certificar la muerte. Bueno, era algo que se hacía en Roma. Ese San Longino, al hacer este acto cruel, pero muy ordinario, muy cotidiano en Roma, es cuando ve la luz y se convierte al cristianismo, y ahí está captado, mirando hacia arriba. Lo que está mirando es la cruz del baldaquino y se está convirtiendo. Fijaros cómo relaciona sus mismas obras, Bernini. Y muy interesante el contraste de luces y sombras, la emoción, el dramatismo, cómo capta ese instante que se está convirtiendo mirando hacia la cruz del baldaquino. Y mirad los diagonales abiertos. Bueno, la verdad que podría ser un ejemplo muy típico del barroco de Bernini. Esto es otra obra del machón, pero no lo vamos a dar, ¿vale? Bueno, hoy hemos llegado... Un momento, que esto es un poco complicado. Mira por dónde vaya a entrar en mi casa. Mi intimidad. Mi intimidad puesta en YouTube. Pero bueno. Bueno, hasta aquí hemos llegado con Bernini, y yo os voy a mandar una cosita, pero solo para que disfrutéis, ¿de acuerdo? En el blog, en este tema, el material complementario, lo estoy viendo aquí, hay un vídeo muy interesante que digo que lo pongo para que disfrutéis, no para otra cosa. Un vídeo muy interesante que os voy a decir cómo viene. Que pone aquí Galería Borghese. Y es un vídeo que es en italiano, no porque sepáis italiano, sino porque entra dentro de la Villa Borghese, de la villa de Escipión Borghese, que hoy día es el Museo Borghese, y se puede visitar, claro. Y en ese Museo Borghese pues te hace un recorrido por estas esculturas que me estaba hablando. Entonces, de verdad, es un placer, merece la pena verlo. Bueno, un besito. Ya para el próximo día terminamos Bernini Escultura.